Hablamos de la justicia en España. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla, siendo número 1 de su promoción en la especialidad de Derecho Público. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura y se doctoró en Derecho cum laude. Su recorrido por la judicatura en 1991, que accedió al tercer turno, llegando a ser juez de primera instancia de instrucción, encargado del registro civil, presidente de varias juntas electorales, magistrado juez de lo penal y vigilancia penitenciaria de Ceuta. A principios de 2013 decretó prisión sin fianza para el banquero Miguel Blesa por la compra de City National Bank de Florida, siendo el primer banquero que ingresaba en la cárcel en este país. 15 días después, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el requerimiento, el auto, por parte de la causa contra Blesa y decretó su salida en libertad. Su salida de la cárcel, perdón. El 7 de octubre de 2014, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condenó a 17 años y medio de inhabilitación como juez por el delito de prevaricación y 2 causas contra la libertad individual. Le fue concedida excelencia voluntaria para poder concurrir a las elecciones en el Parlamento Europeo por la formación Renovación Democracia Ciudadana Red. Está con nosotros el juez Elpidio José Silva Pacheco. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar con ustedes aquí porque realmente se trata de un tipo de comunicación interesante que es capaz de abordar franjas y personas que a lo mejor no quieren conectar con esa comunicación tan enlatada que a veces viene de los grandes medios. Porque no todos son luces de neón. Elpidio, ¿se ha cometido una injusticia contigo y con el juez Garzón? ¿Se realizaban instrucciones irregulares? ¿Qué ocurrió? Bueno, no, o sea, realmente lo que ha sucedido es que el régimen, lo que yo llamo el régimen político español, el régimen político de 1978, bueno, pues es un régimen no democrático, que no respeta el equilibrio de poderes, que no entiende el sentido de una independencia sana judicial. Es un sistema no democrático, porque en la democracia el equilibrio de poderes es un elemento no exclusivo para definir la democracia, pero sí elemental y básico. Igual que no existe un libro escrito sin letras, no hay un sistema político democrático sin respetar el equilibrio de poderes. Por tanto, el daño que se puede hacer un juez concreto, como puede ser Garzón, como puedo ser yo, como han podido ser otros compañeros que han estado sometidos a presiones muy importantes, ¿no? Y quiero acordarme sobre todo de los compañeros que no se conocen. Esos son los que peor lo pasan. Porque claro, a Baltasar lo conoce todo el mundo, a mí creo que también me conoce mucha gente, pero hay compañeros todos los días machacados por todo tipo de presiones en juzgados perdidos de España y nadie sabe nada de ellos, lo viven con amedrentamiento y tienen que hacer actos de auténtico de valor. La práctica habitual. Bueno, es algo que sucede en el sentido de que no existe equilibrio de poderes, no hay independencia. ¿A quién se le produce el daño? No. A mí, a Baltasar Garzón, falso. Falso. El daño se le produce a la ciudadanía en general y al Estado. A la sociedad y al Estado. Se le produce a la sociedad porque la sociedad espera, es una pretensión elemental y muy digna, que el juez esté a la altura de la ley y del Poder Judicial. Por tanto, no tenga una participación ni negativa ni positiva con ninguna de las partes y que no sufra ninguna presión. Ese es un daño evidente que se produce a la sociedad cuando ve que depende, ¿no? Y se le produce un daño al Estado porque el Estado español tiene que generar la marca y el valor reputacional de España, del país. Y si el Estado se presenta en la comunidad internacional ante los embajadores y ante las representaciones diplomáticas de todos los países del mundo prácticamente que están en España como un Estado no democrático y que no respeta mínimamente la independencia judicial, esto nos va a perjudicar a todos. O sea que, sinceramente, no voy a negar que a mí se me ha podido producir un perjuicio que en su día se tendrá que ajustar debidamente, pero el daño es al Estado. Elpidio, después de esta inhabilitación, ¿cómo te ganas la vida?
Bueno, yo estoy inhabilitado, no con sentencia firme. Actualmente tenemos una sentencia de primera instancia que en cierto modo no es una sentencia, porque claro, una prevaricación con 2 votos a favor y 1 en contra, y con esa distancia, pues la sentencia la deja muy tocada. Y yo ahora mismo ejerzo la abogacía, tenemos una firma de abogados comprometida igualmente con intereses de personas que se encuentran, que es lo que estamos descubriendo, ante una justicia que no funciona. Mire, en este país, la justicia es como las aspirinas. Vas a la farmacia, si pides aspirina, igual hay. Pero imagínate que no hubiera nada más en la farmacia que aspirinas. Esto es una justicia chusquera, de tarjeta de visita internacional, porque no va a ir el Estado español diciendo yo soy el régimen, yo no tengo ni poder judicial ni nada. Oye, que yo... No, esto ya no se puede hacer. La justicia para la galería. Hay una justicia a nivel de tarjeta de visita y esta justicia es una justicia que se mueve en los marcos más básicos y elementales. En el momento que una persona ha perdido a un ser querido porque ha podido ser matado por una actuación administrativa absolutamente de falta de diligencia en el mantenimiento de una obra, etc. En el momento que alguien tiene un problema o con un tema grave que le han podido estafar en un banco, en el momento que alguien se plantea una situación muy compleja de persecución o de moving en el ámbito laboral, en todas esas cosas estamos indefensos. Es una justicia, por tanto, pues, de paquete. ¿Hubo una persecución contra ti por haber tocado a un intocable poderoso? Bueno, no es por la persona, es por el grupo de poder que se tocaba. Estamos hablando de un grupo de poder que se había hecho dueño prácticamente de Caja Madrid, que había convertido Caja Madrid en un instrumento del delito. Son los que promovieron. O sea, estamos hablando de que alguien se pone al frente de la tercera entidad financiera de un país que era la 8ª potencia económica del mundo en cuanto a la ratio de PIB, y estas personas se hacen dueñas de ese nicho criminal y muy probablemente se dedicaron durante muchos años a cometer todo tipo de delitos económicos y financieros en una comisión continuada y en régimen de grupo criminal o de organización criminal. Estamos hablando de agravantes de la conducta, de varios tipos penales. Por una parte hablamos de un delito societario, de administración fraudulenta o desleal del artículo 295 del Código Penal. Por otra parte podemos casi con toda seguridad hablar de delitos de falseamiento contable y de información al Banco de España. Hablamos de delitos de blanqueo de capitales, todos en penas máximas, porque estamos en delito continuado del artículo 74 del Código Penal, que te eleva la pena a la pena superior. Pero es que después, como consecuencia de los concursos de delitos, por último hay un delito muy posiblemente contra la Hacienda Pública, todos los delitos se van a 2, en la escala de pena se van a la pena superior, en la escala en 2 grados incluso puede llegar, porque el artículo 74 nos lo permite, ya que el perjuicio económico es la ley de enjuiciamiento absolutamente criminal, ¿no? colosal. Es decir, que hablamos de penas difícilmente inferiores a los 10 años de prisión, porque el Código Penal está mal hecho, porque claro, evidentemente son penas muy pequeñas, pero bueno, es superior a 10 años. Si un juez no puede administrar justicia, ¿en qué clase de país nos convierte? Ya. España es un país que viene de una historia bastante complicada. Yo no sé si los españoles nos queremos dar cuenta de que lo que ha pasado no tenía que haber sucedido, pero que es bastante comprensible. España llega a la República con un déficit cívico ya de por sí tremendo en nuestro siglo XIX. La República, desgraciadamente, fue un experimento lamentable en todos los sentidos. La dictadura no hay que explicar lo que fue. Es un régimen político que de alguna manera madura todos los elementos del régimen político español de todos los tiempos. Es decir, a España no le costó trabajo entrar en el régimen político falangista, fascista, porque nuestro régimen histórico ya estaba muy seducido por la forma de gobernar, donde lo único que persigues es la mera perpetuación en el poder, más o menos global, y desde luego sin ningún indicativo de equilibrio ni de derechos fundamentales, ¿no? Y una vez que termina esto, no sé exactamente quién pudo imaginar
que ante la reunión de unos cuantos políticos, prohombres, preocupados y tal, ante ciertas presiones internacionales, porque además las puedo comprender, ¿no?, de que España es un país importante, es un país que tiene un papel geopolítico clave a nivel universal, y puedo entender perfectamente que haya un interés porque España se normalice y se incorpore a la esfera democrática. Pero no sé quién se pudo creer que esto se sientan unas cuantas personas a una mesa, ¿no?, como estamos nosotros aquí ahora, hacemos aquí un cuadrante un poquito de lo que va a pasar, incluso nos podemos plantear ya dividir al Estado directamente, ¿no?, montamos las competencias y ya mañana se resuelve todo. No. Craso error. No, esto no. Es decir, sentarse a abrir Martorell y Alfonso Guerra a hacer el título octavo y sacar una cosa ahí que no hay quien entienda. Es decir, esta transición política era una mala transición política. No podemos enjuiciar tampoco, es decir, la que se pudo hacer en aquel momento con los protagonistas que había en aquel momento, y de luego hay que destacar que en aquel momento la ciudadanía no era protagonista. Los marcajes de los partidos intervinientes en la transición era absolutamente de aparato, y para mí particularmente yo entiendo que un partido de aparato es un partido político no democrático, así de claro. ¿Se ha reservado la justicia para el poder económico en detrimento de los débiles? Bueno, la justicia en España en general no funciona para nadie, vamos a ser sinceros. La justicia de España no funciona para personajes como Blesa, como Rato, como personajes que están imputados y que, bueno, hay una sensación de que ahí los trámites y los procedimientos no avanzan. Pero tampoco funciona para los que hurtan diariamente del metro de Madrid. Cometen faltas una detrás de otra continuamente, entran por una puerta, salen por otra y no se resuelve el problema. Es decir, el tema de la programación criminógena en España es un abandono completo. O sea, hay que decirlo claro. No es que esté mal, es que es un abandono. España no tiene estudios serios en el campo de la criminología. Es una disciplina que todavía, hay que decirlo esto, uno todavía no puede ser claramente doctor en criminología en este país. Estamos en el año 2015. Es un país que en el ámbito de las ciencias sociales tiene un atraso que a mí me parece desde todo punto de vista injustificable. Nosotros somos latinos, España tiene un gran protagonismo histórico en todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas de las llamados conocimientos sociales, ¿no? Y bueno, no sabemos, es decir, no tenemos programado bien el sistema penitenciario, no tenemos las cárceles que tenemos que tener, no tenemos las modulaciones adecuadas, no hemos invertido, nadie durante muchos años ha querido tener un centro penitenciario porque tema turístico, política tampoco. Tema turístico parece que chocaba, nadie se ha impuesto y finalmente, claro, es todo el aparato judicial el que no funciona. ¿Por qué? Porque esto le viene bien al régimen. Al régimen le viene bien desprestigiar el poder del Estado que más sombra le puede hacer. ¿Para cuándo una justicia independiente en la que no intervenga el poder político? Hay que modificar la Constitución, hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay que eliminar al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es una farsa, una gran mentira en todo el sentido del término. No lo digo yo, esto lo dice el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial por su propia boca. Es decir, un presidente del Consejo General que dice que a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria, ya me lo ha dicho todo. ¿El palo qué es? Bueno, el palo es coger a una persona, sentarla y molerla a palos. Eso es el palo. Digo yo que querría decir eso. Si no quiso decir eso, porque nos traiga el palo, si es que tiene un palo en el Consejo, qué tipo de palo tiene, si es un bate de béisbol con el que le dan la cabeza al juez que no le gusta, que nos explique todo esto, debe explicarlo, tiene la obligación porque es el presidente del Consejo. Y la zanahoria es lo que más me interesa. Claro. ¿Qué tipo de zanahoria es esa? Si es comestible. Porque yo llevo toda la vida viviendo una nómina. Hace unos meses he dejado de vivir una nómina, me dedico a la abogacía y debo agradecer enormemente a todas las personas que están confiando en nosotros, porque realmente lo están haciendo y vamos a dejarnos la piel defendiéndoles, defendiendo sus planteamientos. Pero yo me gustaría saber qué es la zanahoria, porque yo siendo juez cobraba una nómina. Yo creo que la nómina no es la zanahoria, ¿no? Porque la nómina ya está. La zanahoria debe ser algo que no está en la nómina. Si es algo que no está en la nómina,
nos lo tiene que explicar rápido, rápido, porque hay una cosa elemental en cualquier Estado decente. La gente cobra lo que pone en la nómina. Un funcionario, una zanahoria, qué cosa más interesante. Bueno, total, el caso es que ese órgano tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque ese órgano lo pagan los ciudadanos para que no se note cómo a los jueces lo controla el partido político de turno. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, más político que el Ministerio de Justicia, más, porque las competencias son mucho más difusas, porque no hay un sistema de carrera administrativa dentro del Consejo, no hay funcionarios que puedan de alguna manera modular. Hombre, en un ministerio hay una cosa que la gente debe saber, ¿no? Hay mucha objetividad en los ministerios porque hay mucho funcionario imparcial, que de alguna manera le dice al director general de turno, señor director general, yo quiero comentarle que esto nosotros en otras ocasiones lo hemos hecho así. Claro, el director general lo ve y se... Esto no existe en el Consejo. No hay modulación posible. El letrado es designado a dedo. Hace lo que le diga el vocal. Si no, le cesa. Y todos los cargos igual. Este es el Consejo que alimentamos. Un Consejo de pura cooptación, donde dos grupos se reparten el poder como les ha dado la gana, Jueces para la Democracia y APM, Asociación de la Magistratura, Profesional de la Magistratura, con unos sistemas que si son objetivos, que los publiquen, que digan cómo han seleccionado a la gente. Es decir, esto, si es lo que tiene que controlar al Poder Judicial, dicho así, ya no hay Poder Judicial. ¿Por qué el Gobierno no dota de los medios suficientes a la justicia en un sistema general? Son los primeros interesados en que la justicia no sea ágil, que no progrese, que no... que los casos, sobre todo porque entiendo que son los casos de corrupción que les puede afectar a los políticos en general, no solo a los gobiernos, sino a los políticos en general. A ver, un régimen político como el español, bastante antidemocrático, que ha madurado poco, que sigue siendo heredero de un mazo de poder impresionante a partir de los escombros de la monarquía absolutista, que en España tenemos que recordar que el absolutismo monárquico se prolonga prácticamente hasta más allá, aproximadamente como mínimo hasta mediados del siglo XIX. Tenemos absolutismo monárquico y después con muchas dificultades para salir del parlamentarismo y entrar en una democracia. En un estadio así, en una situación así, el Poder Ejecutivo ve en el Poder Judicial un enemigo, es un competidor. Si el Poder Ejecutivo, con la corrupción que además arrastramos aquí, dota adecuadamente al Poder Judicial, está alimentando a aquel poder del Estado que lo puede controlar, que lo puede supervisar dignamente y que, claro, eso no lo quieren hacer. El Poder Judicial, además, es capaz de llegar a situaciones muy pequeñas de cada ciudadano. Es un poder que puede ganar mucha legitimidad en poco tiempo si es dotado adecuadamente. Vamos a ser sinceros. Pues muy bien que lo haga el Banco de España. Hombre, la legitimidad es difícil de notar, ¿no? Porque trabajas a nivel de circulares. Es muy raro que una persona tenga la oportunidad de relacionarse con el director general que ha hecho una circular y que le ha hecho un favor. Es decir, el Poder Judicial es el poder que tiene mayor contacto diario y cotidiano con las personas, con los problemas de la gente. Y claro, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Castrarlo. ¿Modificarías el procedimiento de ejecución hipotecaria para evitar el desahucio a familias en situación de precario que están negando al tiempo la dación en pago o el alquiler social? Claro. Habría que modificarlo. Lo que está pasando en el ámbito hipotecario es un escándalo tan tremendo y una vergüenza tan grande para el Estado, la capacidad de reacción. A ver, el Estado tiene una situación difícil, que gestionó mal. Pero bueno, algo intentó. Lo que tenemos que averiguar es qué es lo que intentó y por qué lo hizo tan mal. Al Estado se le presenta una situación en el año 2010 bastante sencilla. Mire, tiene usted una entidad que se llama Caja Madrid y tiene otra entidad que se llama Bancaja, bueno, pues que tienen un problema de descapitalización tremendo y un problema de morosidad en alza. Usted sabe perfectamente que si usted tiene morosidad, yo, Banco de España, le voy a obligar a provisionar, pero hay un pequeño problema, que es que ya le he obligado a provisionar todo lo que le he obligado y ya sé que a la siguiente que yo le obligo a provisionar, cierra el banco. Esto es tremendo. Entonces, esto que acabo de decir es tremendo. Influyen también otras cuestiones. Sí, pero digo que técnicamente ese es el problema. Y ahora, cuando surge ese problema, ¿qué hace el Estado? Pues se pone en marcha
con todo el aparato del Estado por delante, para intentar cubrir la situación. Muy mal, muy pésimamente, pero es que quiero ir a otro tema ahora. El caso es que ahí hemos perdido 35.000 millones de euros por rescate. Ahora bien, tenemos otra situación de emergencia exactamente igual. Tenemos de pronto una situación donde miles de personas tienen una vivienda que puede que, si nadie se da cuenta de que hay que modular y cambiar el criterio, pueden acabar en el puente. Es decir, pueden cambiar el salón por vivir debajo de un puente. El Estado reacciona para salvar a la banca, pero no reacciona para salvar a la gente. No, esto no puede ser. Además, es un error gravísimo de un Estado actuar así. De tal manera que se tenían que haber adoptado por decreto ley, por extraordinaria y urgente necesidad, por mandato del artículo 86, apartado primero de la Constitución, varios criterios de urgencia. En primer lugar, en los casos en que hubiera una situación verdaderamente de falta de recursos, que fuera debidamente documentada, los procedimientos hipotecarios tenían que parar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un criterio que tiene más de 1000 años. Sí. Rebus sic stantibus. Han cambiado las condiciones, tiene que cambiar el criterio legal. Mire, cuando yo fui a pedir un crédito, en primer lugar, el dinero lo crea usted, que es el banco. Yo vengo aquí y usted me dice, apunte ahí lo que gana y fírmelo. ¿Le tengo que traer alguna documentación? No. Tenga 200.000 euros. La praxis bancaria. Ese riesgo, que en el caso de Blesa podría ser constitutivo de delito, porque si yo estoy prestando dinero de cualquier manera para fingir que mi entidad crece y mientras tanto dedicarme a otras cosas y que nadie me mire, eso es un delito tremendo. Al menos un delito societario, si no otros también, como ya hemos comentado anteriormente. Es decir, si yo estoy haciendo esto, obviamente cuando aflore mi error, ¿cómo me voy a cebar solamente con la familia que ha caído en esta trampa? Teniendo un precepto que dice que el derecho a la vivienda... Sabemos perfectamente, los que nos dedicamos desgraciadamente al conocimiento de derechos, sabemos que la Constitución es una gran mentira y que cuando dice derecho a la vivienda no lo dice de verdad, no es un derecho subjetivo porque no tiene un acompañamiento de protección, lo sabemos. Pero hombre, si usted está diciendo a nivel de marca, si su Constitución dice que usted defiende el derecho a la vivienda, ¿a usted no le parece raro caer encima de cientos de miles de personas ante una crisis así y no ser capaz de dictar un decreto inmediatamente y parar esto? Lo tiene que hacer, lo debería haber hecho. Ese es un tema ya de raíz. ¿Y quién se va a hacer la muesca de los suicidios? Claro. Esto es el primer tema. El segundo tema es que debemos de decir claramente que el sistema de responsabilidad del Código Civil es un sistema, bueno, pues absolutamente trasnochado, caduco, obsoleto y que no funciona. Vamos a ver. Cuando el Código Civil dice que un deudor responderá con todos sus bienes actuales, presentes y futuros de las deudas que contrayere, esto es un criterio, vamos a ser sinceros, propio del derecho romano quiritario, donde el deudor siempre era millonario, quiero decir, tenía esclavos y podía pagar. En aquel marco jurídico a la persona se le otorga un estatuto de cumplimiento de obligaciones y le dice, mira, que sepas que de tus deudas debes siempre, ¿vale? ¿Esto cómo se le puede aplicar a un señor que es emigrante, que lleva viviendo en España 8 meses, que a lo mejor no tiene ni siquiera una titulación suficiente, que se le ha prestado dinero sin saber dónde firmaba, que se le ha prestado con la mayor irresponsabilidad porque usted debió haberse dado cuenta de que no lo podía devolver, oiga, que usted es un banco, que usted puede calcular el riesgo, que usted tiene la obligación de hacerlo, tiene todo un departamento para esto. Bueno, pues mire, todo el peso de la ley sin problema, al emigrante, al que compró, al que no tiene. Esto es un sistema desquiciado, un sistema poco equilibrado, que al final es lo que estamos viendo. Es decir, no genera ningún valor, porque no es capaz de generar acciones consistentes y que cohesionen a la población. El Estado no puede dividir a la gente. El Estado tiene que cohesionar a la sociedad. Para eso el Estado tiene todo el poder, lo acumula y es un poder legítimo para cohesionar. Si usted está tomando medidas que solamente protegen a unos cuantos banqueros y se dedica a desahuciar a todo el mundo, primero, perjudica a los desahuciados, pero a la larga perjudica también a la banca. Así perjudica usted a todo el mundo. Con lo cual no se entiende el criterio. Y después hay otros temas técnicos que estamos defendiendo desde la firma de abogados. Hemos estado viendo, bueno, que hay créditos anatosísticos que son absolutamente nulos, que hay créditos basura que han sido orquestados, engañando de la cláusula suelo, posiblemente a miles de personas. Está la cláusula suelo, está el tema de la forma en que se lleve a cabo la medición del Euribor. Después tenemos todo el tema
también la tasación. Del MIBOR, y después tenemos todo el tema muy importante de la titulización. Es decir, estamos hablando de que los verdaderos perjudicados teóricamente por todo este descalabro deberían ser los bonistas alemanes. Debemos recordar que, claro, cada una de estas hipotecas se titulizaron para pasar al mercado secundario y empezar con toda aquella danza de los instrumentos financieros que el capitalismo, en una orgía mental, se habían inventado unos cuantos asesores, que es que el crecimiento del capitalismo a través de los instrumentos financieros es infinito. Este auténtico montaje desemboca en el mundo hipotecario, en el sentido de que una personita pide su hipoteca, compra su casita, pero eso es un título que se tituliza adecuadamente para documentarlo en el mercado bursátil y pasa ahí, y ahora entramos en una juerga totalmente distinta. Esos títulos están en manos de bonistas alemanes que los compraron. Hay unas gestoras de esos títulos, y las gestoras son las que teóricamente tendrían que ocupar los bienes en España, no como está sucediendo que lo están haciendo los bancos. Nosotros ahí tenemos obviamente un gran empeño en que hay mucha gente que debe saber que su hipoteca se puede parar o se puede pelear de una manera bastante digna, porque entendemos que el banco no es el que tiene la legitimación. ¿Por qué cuando la agencia, cuando la judicatura, el juez instructor, pide documentos a la agencia tributaria, a los bancos, se niega con tanta facilidad o se demora la entrega de documentos que significarían prueba? Claro, aquí en España, con la justicia y las diligencias de prueba, hay una cosa muy interesante. Si el juez va despacio y se ve que no quiere mucha velocidad, pues sí, bueno, hay cosas puede ir despacio porque tienen una acumulación de causas. No, o porque no quiere instruir porque no quiere instruir a una velocidad grande, porque tenga miedo, claro, tiene miedo y dice, voy a ir despacito, a ver qué va a pasar. Y entonces le van tardando, se lo mandan. Y cuando el juez va rápido, que es lo que me pasó a mí en el caso Blesa, consigues todo porque ven que vas en serio, pero después te atacan porque dice que te precipitaste y hiciste una investigación prospectiva. ¿Cómo se puede ser tan? ¿Cómo alguien puede llamarle investigación prospectiva a coger un crédito, ver que el crédito está criminalizado, que muy posiblemente ahí se hayan cometido toda clase de delitos en relación con la gestión bancaria y con el delito societario y de la debida cuidado con el riesgo adecuado en el que se debe gestionar un crédito, y donde lo que está viendo es que le regalas el dinero. Créditos en los que un analista diría inmediatamente que sería inviable. No, que le está regalando el dinero a Díaz Ferrán, si es que esos créditos son transferencias de rentas, se llaman así. Sí. ¿Cómo alguien puede decir que cuando he visto algo así, paso a hacer otra investigación en relación con otros créditos, o previamente, como uno ya se daba cuenta del espectro criminógeno de ese crédito, hace un balance de investigación ciñéndose a lo que uno está viendo ahí y dice que eso es prospectivo? Eso no es prospectivo, oiga. Usted no está entendiendo nada. Lo que pasa, a los que han dicho que es prospectivo, lo que pasa es que o no quieren enterarse, se quieren hacer los tontos, o no saben que en el delito financiero hay determinados modelos de conducta que están indiciando un delito continuado, y se sabe así, es así. Ahora, claro, el que no estuviera familiarizado con el ámbito bancario, financiero, de Caja Madrid, pues, no tendría ni idea de eso. Hacemos un breve receso, regresamos enseguida.